A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Willaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui. A nivel nacional, 6 de la mañana con 35 minutos, amigos oyentes de Radio Surfo, ¿y cómo están? Muy buenos días, Guaycaicuna, Panaycuna, Sumajponche, Cachun, Zapanco, Niquichispaj. Sean bienvenidos al informativo Willaricui, edición correspondiente a hoy, fin de semana, viernes 25 de agosto, año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo. Mi nombre es Javier Chejia y como siempre en compañía de Guillermo Recharte. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Buenos días. Buen día, mi estimado Javiercito. Buenos días, amigos de toda la provincia de Cotambas. Fin de semana, amigos. Bueno, muchos esperamos el viernes, ¿no? Así que bueno, pues bonito fin de semana que tengan, amigos. Se acerca día de feria, día de hacer mercado. El día de mañana, sábado y domingo, bueno, las parejas, los señores esposos se van a hacer mercado para hacer compras para la semana prácticamente. Bueno, hoy día también vamos a compartir, amigos, todas las informaciones. Otro incendio que están reportando en otros lugares, incendios forestales, una gran pena, amigos. Bueno, todo esto surge precisamente por falta de previsión de las autoridades, porque todos sabemos el mes de agosto, mes de los vientos, Javier, mes de los incendios, y ojalá se pueda controlar de alguna manera, y las autoridades sobre todo salgan a hacer llamado a toda la población, sobre todo en las zonas andinas donde no deben de quemar. Mucha gente a esta hora, estos días están preparando sus terrenos y ahí es donde efectivamente queman maleza y esos fuegos a veces salen, pues ya invaden ya o escapan del incendio, o bueno, en este caso de la quema de malas hierbas, y producen o se originan los incendios forestales. Ojalá las autoridades salgan, amigos, a dar charlas de concientización a nuestros hermanos del campo. Bueno, definitivamente el hecho es de que el mes de agosto siempre se ha caracterizado por el tema del viento, ¿no? Eso es normal, eso es habitual. El hecho es que lamentablemente gente irresponsable que no entiende, que no le cabe en la cabeza que el hecho de generar fuego, por más pequeño que sea, puede ocasionar un incendio forestal y por ende, amigos oyentes, puede incluso provocar la vida de, el fallecimiento de personas. 6 de la mañana ya con 39 minutos, amigos oyentes, el tiempo a esta hora de la mañana, los termómetros registran 1 grado centígrado, la sensación real de temperatura indica 2 grados centígrados, la dirección del viento va de oeste a este, a 3.7 kilómetros por hora, el amanecer se ha registrado a las 5 de la mañana con 59 minutos, mientras tanto el anochecer, la puesta del sol ahí en el horizonte, será a las 17 horas con 44 minutos. 6 de la mañana con 39 minutos. Bueno, ayer visitamos la comunidad de Pamputa, ¿no? Hermosa, linda tierra. Y efectivamente ahí, con presencia de representantes de Minera Las Bambas, se colocó la primera piedra para la construcción del cerco perimétrico de la institución educativa primaria Libertadores de América. Entiendo a los niños felices de la vida. Bueno, en realidad se habían preparado para hacer algunas presentaciones artísticas, musicales. Muy linda la participación. Madre de familia, padres de familia han estado presentes en esta ceremonia en el cual se hizo pues esta colocación, una ceremonia muy protocolar que se acostumbra a preparar o a colocar, digamos, ¿no es cierto?, la piedra y el cemento,
y arranque y empiece la ejecución de esta gran obra que le va a traer seguridad, más condiciones de estudio a los estudiantes. Y bueno, ojalá, me dicen que en 4 meses estaría concluido. Son alrededor de 700 o 800 metros lineales de cerco perimétrico para esta institución que, bueno, estaba en campo libre, ¿no? Entonces, ya prácticamente, pues, desde estos días ya arrancan el trabajo para hacer esta buena obra de infraestructura. Bueno, amigos oyentes, por otra parte, es importante comentarles, ¿no? El día de ayer, en la capital de nuestra provincia, en el distrito de Tambobamba, con un esfuerzo conjunto, un trabajo muy laborioso, ¿no? Agradecerle a Juanito Cari, hemos logrado habilitar una cabina de radio en Tambobamba. Es decir, Guillermo y amigos oyentes también en Tambobamba, tenemos ya la posibilidad de hacer programas en vivo desde Tambobamba y lógicamente para nuestros amigos oyentes de toda la provincia y puntualmente de Tambobamba vamos a tener programas especiales exclusivos desde Tambobamba y justamente en el marco de este aniversario de restitución política, los 63 años, se ha dado esta iniciativa de parte de esta casa radial Radio Surfui y lógicamente ya para este domingo tenemos planificado un programa especial desde Tambobamba, es decir, Domingos Culturales. Guillermo sale desde Tambobamba y con la participación, la presentación de la agrupación Surfui Huacanqui y también invitados especiales. Surfui Huacanqui es un grupo ícono de la provincia de Cotabambas y la música, ellos como buenos embajadores han llegado hasta Europa. Se han paseado por allá, conocen perfectamente y la música cotabambina suena pues gracias a este grupo muy conocido, ¿no es cierto? Entonces, ojalá, el día domingo, entonces, domingos culturales, amigos, desde la ciudad de Tambobamba para el mundo entero, ¿eh? También vamos a tener participación, vamos a tener información ahora, Javier, amigos, sobre, en este caso, programas de sensibilización y capacitación a líderes de empresas locales, ¿no es cierto?, en donde efectivamente se les ha dado estas charlas los días anteriores para generar conciencia sobre gestión de seguridad, salud y sobre todo el impacto de desarrollo en sus actividades. Ahí muchos ya ven en los vehículos, ¿no? Solandino, Huancarumi, también está la empresa Corcuán, la empresa Ayllu, bueno, muchas empresas Sol Naciente, Huacri, ¿no es cierto? Son empresas de chalhuahuachinos que están saliendo adelante. Entonces, todos ellos han participado en esta charla de sensibilización porque es muy importante que ellos conozcan qué es lo que hay que hacer para tener una buena gestión en seguridad, en salud y sobre todo para su personal también. Y como decíamos inicialmente, el impacto de desarrollo que generan en cada uno de nuestros distritos, de nuestra provincia y nuestra región. Amigos oyentes, mientras tanto en el plano ya regional en Ihuayllo, se ha desarrollado el sepelio de los fallecidos del incendio en esta localidad. Merlina Salinas fue sepultada en Soraya, mientras que Percy Valdarrago en Andahuaylas y Juan Arbieto en el anexo de San Antonio. Mucho pesar, muchas lágrimas, en medio de profundas muestras de dolor y tristeza de los familiares y amigos de los pobladores que han perdido lamentablemente la vida, entre ellos pobladores y trabajadores de la municipalidad que tuvieron la buena intención de apagar este incendio forestal, pero que en ese intento lamentablemente perdieron la vida. Amigos oyentes, una vez más vamos a reiterar este mensaje. Los incendios forestales pueden incluso quitar la vida de nuestros familiares. Tengamos mucho cuidado. Tendremos muchas informaciones, amigos, a lo largo de nuestra programación de hoy. Por supuesto, también noticias nacionales. Bueno, en este caso uno de ellos es de la Presidenta de la República, en este caso la señora Dina Boluarte, que anuncia muchas informaciones en este momento. Tenemos para poder compartir con todos ustedes, amigos, noticias sobre Presidenta Dina Boluarte,
que ha anunciado una serie de medidas. Entonces, también en el caso del intento de golpe de Estado de Pedro Castillo, dice, ¿no? General Manuel Lozada rechaza haber estado involucrado en intento de golpe de Estado de Pedro Castillo. El general Manuel Lozada salió y indicó que no participó del intento de golpe que hizo Pedro Castillo, ni impidió el ingreso de congresistas a Palacio Legislativo. Dijo que tras enterarse del mensaje a la nación del exmandatario, dispuso reforzar la seguridad en centros de abasto ante posibles alteraciones del orden. A las 6 de la mañana con 46 minutos, amigos oyentes, ingresamos de lleno al informativo Huillaricuy, edición correspondiente a hoy, viernes 25 de agosto, año de la unidad, la paz y el desarrollo. Mucha atención a la frase de la semana. No cambies lo que más quieres en la vida por lo que más quieres en el momento, porque los momentos pasan y la vida sigue. 6 de la mañana con 46 minutos, revisamos la historia. Año 1795, nace en La Libertad el gran mariscal don Luis José de Obregoso. En 1838 asume la presidencia del Perú el general Agustín Gamarra. En el año de 1838, el diario oficial adopta el nombre de El Peruano. En 1923 nace en Trujillo Luis Abanto Morales, célebre compositor criollo distinguido por la OEA como Patrimonio Artístico de América. El autor fue autor del vals Cholo soy y no me compadezcas, ¿no? También interpretó Quiéreme. Otro de sus temas es Cielo Serrano y también Miradita, y bueno, tantos otros temas. Así es que hasta ahora suenan, amigos, recordando a Luis Abanto Morales, que un día como hoy nace en Trujillo. Año 1930, golpe de Estado. Un levantamiento militar del comandante Luis Sánchez Cerro derriba al presidente del Perú, Augusto B. Leguía, que había regido autoritariamente el país durante 11 años. En el 2001 muere en Lima Ronaldo Campos de la Colina, fundador del grupo artístico Perú Negro. A cada instante se generan hechos noticiosos en Huillaricuy. Titulares. A las 6 de la mañana con 48 minutos en el informativo Huillaricuy, amigos oyentes de toda la provincia a nivel de la región sur del país. Mucha atención, estos son nuestros principales titulares. 6 de la mañana con 49 minutos, con presencia de padres de familia, docentes, estudiantes, vecinos del distrito de la comunidad de Pamputa, allá en el distrito de Coyurqui, se llevó a cabo la ceremonia de colocación de la primera piedra para la construcción del cerco perimétrico de la institución Libertadores de América, en donde estudian alrededor de 60 estudiantes en la institución educativa primaria. En aproximadamente 4 meses podrán disfrutar de un cerco perimétrico que les dé totalmente seguridad a estos alumnos de la comunidad de Pamputa. 6 de la mañana con 49 minutos, más información. Empresarios de la provincia de Cotabambas participaron el 19 y 23 de agosto en Chalhuahuacho y Cusco, respectivamente, del programa de sensibilización y capacitación a los líderes de las empresas locales, con el propósito de sensibilizar y generar conciencia sobre gestión de seguridad, salud y su impacto en el desarrollo de sus actividades, así como proporcionar conocimiento acerca de la normativa de seguridad aplicable a las empresas que lideran. En estas jornadas de capacitación participaron representantes de las empresas de Huancarumi, Transtotora, Solandino Perú SAG, Train Amistad, Consorcio CCR, Corwan, LGO SAC, AHC Ayu,
Inversiones FADIN y Empresa Sol Naciente, Huacrisac, Empresa Comunal Apupucara, Corporación Huillacarana, HIP, SAC, Simen SRL y Villarreal SAC, quienes durante 12 meses compartirán experiencias y conocimientos sobre normatividad de seguridad, salud, competitividad y otros aspectos que fortalecerán sus capacidades de gestión y mejorarán su desempeño al brindar servicios especializados. 6 de la mañana con 51 minutos, doctoras Totamanta Pescachunca Jogio Pañojña Guaycaicuna Panaicuna. Mientras tanto, el día de ayer, tras una intensa labor del personal de Radio Surfuy en la capital de la provincia, en Tambobamba, se logró instalar cabina de Radio Surfuy en Tambobamba con la intención de acercarnos más a la población de esta localidad. Más noticias, amigos. 6 de la mañana con 51 minutos y Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho ayer entregó la obra de pistas y veredas al barrio El Salvador en el marco de su 31 aniversario, mostrando un antes y un después y recordando los días del polvo, ¿no? Días de polvo y barro, ahora con un nuevo rostro. Por supuesto, la población recibió con beneplácito y mucho agrado porque mejora notablemente la calidad. Felicidades, señor barrio El Salvador. Más información a esta hora de la mañana. El exalcalde profesor Porfirio Gutiérrez explicó en este medio que la gestión para su elaboración de los perfiles llevó tiempo hasta que al final, por tantas idas y vueltas por los ministerios para su financiamiento, se tuvo que priorizar con los recursos de la municipalidad, como son las regalías contractuales de Minera Las Bambas, el mismo que se terminó la obra con más de 9 millones de soles. Aún a ello, esperando la ejecución de los otros tramos, que son 7, los cuales se tienen que ejecutar con la actual gestión. Más noticias con motivo de los 63 años de restitución política, amigos, que el día 30 se cumple, amigos, aquí en Cotabambas. El municipio provincial, amigos, en colaboración con la Asociación de Criadores de Gallos de Pelea y Navaja del distrito de Tambobamba, invitan al Campeonato de Gallos a Navaja Tambobamba 2023 en conmemoración de los 63 años de la restitución política de la provincia de Cotabambas a desarrollarse hoy día, amigos. Más información, también hoy invitan a unirte a la provincia de Cotabambas en la celebración de la 63º aniversario a través del primer festival de danza folclórica Llaqtaypa Tusuynin, evento que cobra vida con vibrantes vestimentas y movimientos que narran la historia. De esta forma festejamos con orgullo nuestra diversidad, fortaleciendo así nuestro vínculo con la herencia. Y efectivamente, a pocas horas de darse inicio, amigos, mañana sábado y domingo se desarrollará la gran competencia hípica. Ya confirmaron su participación criadores de equinos, amigos, de las provincias vecinas, incluso ya aparecen desde el Cusco también. Atención, amigos, desde mañana y el domingo, sábado, domingo, se desarrollará gran carrera de caballos con motivo del aniversario 63 de nuestra provincia. 6 de la mañana con 54 minutos. Más información en el marco del aniversario de la provincia de Cotabambas. Para hoy, viernes 25 de agosto, también se tiene programado a las 10 de la mañana matrimonio civil masivo. Unión de amor y compromiso en una celebración inolvidable. Participan parejas en situación de convivencia. Esto va a ser en Tambobamba, dirigido por la Oficina de Registro Civil. Así es, amigos, vámonos a Chumbivilcas a través del proyecto Ferias y la División de Promoción Empresarial y Autorización Comercial de la Gerencia de Desarrollo Económico. Inició ayer 24 de agosto con el acondicionamiento y limpieza del antiguo campo ferial de Santo Tomás, Mercado Santa Anita, ¿no? A fin de que dichas instalaciones se encuentren listas para el 12º Expo Feria Nacional Virgen de la Natividad Santo Tomás Chumbivilcas 2023. 6 de la mañana con 55 minutos a través de Radio La Grande en Santo Tomás. Como se recuerda, el evento ferial se desarrollará del 3 al 6 de septiembre en homenaje a la patrona del distrito, y se contará con la participación de productores locales, provinciales y de otras regiones del país en los rubros
agropecuario, agroindustrial, gastronómico, artesanal. Además se realizará la gran tablada ganadera y remate a martillo. 6 de la mañana, 55 minutos. Vamos con las noticias regionales, titulares regionales. 6 de la mañana, 55 minutos. Amigos, continúa causando gran preocupación este incendio forestal que se registra en el distrito de Colcabamba. Al expandirse las llamas por acción de los fuertes vientos, poblados de Acollanca, Checasa y Huaquipa podrán ser más afectados, amigos. Este siniestro ambiental se registra luego de extinguirse el fuego forestal ocurrido en Ihuayllo y que costó la vida de 5 pobladores. 6 de la mañana con 56 minutos. Entierran a los fallecidos del incendio de Ihuayllo. Merlina Salinas fue sepultado en Soraya, Percy Valdarrago en Andahuaylas y Juan Arbieto en el anexo de San Antonio, en medio de profundas muestras de dolor y tristeza de familiares y amigos de los pobladores fallecidos. La población y las autoridades reclaman que se investigue a detalle el origen de este incendio forestal que cobró la vida de 5 personas. 6 de la mañana, 56 minutos. Atención, amigos, el equipo técnico de la Unidad Territorial Apurímac del Programa Nacional de Alimentación Escolar Jaliwarma del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social se desplazó a diversas instituciones educativas públicas de la ciudad de Abancay con el fin de verificar el correcto almacenamiento de los productos, la adecuada implementación de la cocina y la manipulación de los alimentos durante la preparación, el servido y el consumo de los alimentos de cada escuela. Más información. Ministra Nelly Paredes lanzó en Cusco campaña de pastos cultivados 2023-2024 como parte de las acciones para potenciar la actividad agropecuaria. La ministra de Desarrollo Agrario y Riego, Nelly Paredes, encabezó el lanzamiento de la campaña de siembra y pastos en Cusco, que demandará una inversión de 1.8 millones de soles, y con ello también se va a desarrollar diversas acciones en las regiones. Más titulares desde nuestras regiones. Desde el último miércoles, atención, un incendio forestal de grandes proporciones avanza en la zona de amortiguamiento del santuario histórico de Machu Picchu. Esto es en la región Cusco. El siniestro inició en la zona baja de la comunidad de Colpani. Sin embargo, las llamas avanzan hacia el sector de Santa Teresa en la provincia de La Convención y Mollepata en la provincia de Anta. 6 de la mañana ya con 58 minutos. Más información, amigos oyentes. En el plano regional, proyecto Vilcanota 2 se encuentra en riesgo. Hasta ahora no concluye expediente técnico y surge oposición de dirigentes de comunidades de Andahuaylillas. Alcalde del Cusco, Luis Pantoja, lamenta que surjan posiciones contrarias a obras que necesita el Cusco para su recuperación de déficit de agua potable. Obra es vital para la ciudad imperial, que actualmente soporta escasez en líquido vital, mientras que también la propia municipalidad ratifica que está listo para implementar licitación. Desde la Ciudad Blanca a las 6 de la mañana con 59 minutos. En Arequipa, amigos, nuevos proyectos podrían incrementar en 20 puntos el aporte de la minería al PBI regional. De acuerdo al economista de Macrocónsul, Gonzalo Tamaya, la inversión en el sector minero supera los 5.600 millones de dólares. La región Arequipa puede convertirse en el nuevo clúster minero del sur. Más información, amigos oyentes. Iniciaron diálogo para reubicación del cuartel de Huancaro. Autoridades del Cusco iniciaron proceso que ojalá no sea muy extenso para que predio sea transferido al gobierno regional de Cusco para futuros proyectos, pero deberá presentarse alternativa sustentada para reubicar las instalaciones del cuartel militar. Más desde Arequipa, amigos, utilizarán helicópteros para sofocar incendio forestal en Caylloma.
El siniestro se registra desde la mañana del 22 de agosto y no se puede controlar debido a que la zona es de difícil acceso para los brigadistas. Se presume que la técnica ancestral de quemar chacras ocasionó el incendio. Más información, policía de Puno detiene a 3 sujetos involucrados en minería ilegal. Intervención se realizó en Alto Inambari, permitió desarticular la presunta organización criminal Los Muquis de Pacasuizo y además incautar maquinaria utilizada para labor ilícita. Más noticias a esta hora de la mañana, amigos, atención, 7 en punto de la mañana, más de 10.000 hectáreas se afectarían en Puno a causa del fenómeno El Niño. Es posible que 14 de los 18 principales cultivos registren menores siembras. Estos casos también se están repitiendo, amigos, en el norte del Perú, donde efectivamente ya los productos como el limón, por ejemplo, se encareció totalmente para preocupación de las amas de casa. 7 de la mañana con 1 minuto, titulares en el plano nacional. El excongresista Michel Urtecho, escuche bien, excongresista Michel Urtecho fue condenado a 22 años y 5 meses de prisión. La Sala Penal Especializada de la Corte Suprema condenó al exparlamentario Michel Urtecho por el delito de concusión y enriquecimiento ilícito. Sin embargo, la sentencia quedará suspendida hasta que sea declarada consentida por otra sala superior. El Poder Judicial autorizó el inicio de juicio oral contra el excontralor Edgar Alarcón por enriquecimiento ilícito. La Fiscalía solicita 15 años y 1 día de prisión contra el excontralor Edgar Alarcón, así como su inhabilitación de la función pública por 20 años. 7 de la mañana con 2 minutos, titulares en el plano nacional a través de Radio Guaira. En el distrito de Coyurqui, General Manuel Lozada rechaza haber estado involucrado en intento de golpe de estado de Pedro Castillo. El general Manuel Lozada indicó que él no participó en el intento de golpe de estado que hizo Pedro Castillo, ni impidió el ingreso de congresistas a Palacio Legislativo. Añadió que tras enterarse del mensaje de la nación del exmandatario, dispuso reforzar la seguridad en el centro de Abasto ante posibles alteraciones del orden. Más noticias, 7 de la mañana con 2 minutos. Poder Judicial evaluará hoy viernes el pedido de la excongresista y expremier Betsy Chávez para cesar su prisión preventiva. La exministra Betsy Chávez cumple 18 meses de prisión preventiva por su presunta participación en el fallido golpe de Estado del pasado 7 de diciembre del 2022. Más información en el plano nacional. Poder Judicial autorizó inicio de juicio oral contra excontralor Edgar Alarcón por enriquecimiento ilícito. La fiscal solicitó 15 años de prisión. Y el ministro de Trabajo, atención, dijo, no se niega la posibilidad de un incremento de sueldo mínimo. El titular en este caso, de esta cartera, Fernando Varela, anunció que la próxima semana presentará al Consejo de Ministros su propuesta de tecnificación de la remuneración mínima vital. Más información en el plano nacional. Abogado de Dina Boluarte solicita archivar investigación en su contra por el delito de genocidio. Joseph Campos, abogado de Dina Boluarte, afirmó este miércoles que lo ocurrido no fueron protestas, sino manifestaciones violentas. Escuchen, amigos, a las 7 de la mañana con 4 minutos, escuchen, han suspendido la condena e inhabilitación de Vladimir Cerrón, líder del partido Perú Libre. El Poder Judicial declaró fundado en parte la demanda de habeas corpus que presentó el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, respecto al caso que se le seguía por presunta corrupción. El fallo suspende su condena y también anula su inhabilitación para ejercer cargo público. Amigos, escuchen, amigos, el tercer juzgado especializado en lo constitucional de la Corte de Justicia de Lima declaró fundada, así es, el habeas corpus presentada por el dueño de Perú Libre, Vladimir Cerrón, en contra del
Poder Judicial y suspendió su condena e inhabilitación. Totalmente está habilitado entonces para postular a cualquier cargo si es que hubiera próximas elecciones. 7:05 a.m. Mientras tanto, fujimoristas deberán pagar 700 millones de soles de reparación por caso a las peruanas. Keiko Fujimori, los excongresistas Joaquín y Osías Ramírez Gamarra, el ex dirigente de Fuerza Popular, entre otras 14 de los imputados, tendrán que abonar en promedio 50 millones de soles cada uno en el caso de acuerdo a la condena indicada, de acuerdo por el pedido de la Procuraduría de Lavado de Activos. Atención, y el Ministerio de Energía y Minas apunta a las regalías del gas para promover la petroquímica, negociación de contratos para una planta de $2.000 millones. Tendría como primer capítulo tarifas diferenciadas. 7:06 en el informativo Huillaricuy. Titulares en el plano internacional: la pérdida de hielo causa efectos catastróficos en colonias de pingüinos emperador. Según estudio, indica, la supervivencia de los pingüinos emperador podría encontrarse en grave peligro tras la mortandad entre los polluelos de varias colonias de la Antártida a consecuencia del deshielo precoz provocado por el cambio climático. 7:06 a.m. Presidente, atención, presidente Fernández. Atención, vamos a ver, el presidente argentino Alberto Fernández pide cuidar la paz social. En últimos 4 días se reportaron saqueos a supermercados e intentos en Neuquén, Mendoza, también en Córdoba y en Buenos Aires. El presidente Alberto Fernández ha pedido cuidar la convivencia democrática, la tranquilidad y la paz social luego de que se desarrollaran saqueos a comercios en varias zonas del país, que el mandatario afirmó que estuvieron organizados, amigos. Una situación terrible que está atravesando nuestro vecino país de Argentina. 7:07 a.m. Mientras tanto, muestras de agua tras vertido de Fukushima están dentro de los límites de seguridad. Las autoridades japonesas iniciaron ayer jueves el vertido al mar de más de 1 millón de toneladas de agua depurada procedente de la planta de Fukushima, que quedó devastada por el terremoto y posterior tsunami del año 2011. Vamos desde Chile, amigos, atención a las noticias internacionales. Inmenso socavón provocado por las lluvias pone en riesgo edificios del departamento en Viña del Mar. Atención, escalofriantes estas imágenes, amigos. El deslizamiento se produjo luego del colapso de un colector de aguas de lluvia. La estructura no resistió la carga de las intensas precipitaciones que caen en Chile desde hace varios días. Las imágenes, amigos, del socavón impactan en el vecino país, donde se cuentan miles de damnificados por las inundaciones. Las lluvias que caen sobre la zona centro y sur de Chile desde el último fin de semana y que se saldan hasta el momento con más de 33.200 damnificados, provocaron el miércoles el derrumbe de un gran bloque de tierra en una ladera de Viña del Mar en la región del Valparaíso, provocando la formación de un enorme socavón muy cerca de un exclusivo edificio de departamentos. Más noticias internacionales, atención, más noticias internacionales. Vamos con más información en el plano internacional. Temperatura superior a 40 grados en el sur de Francia. Las temperaturas superaron de nuevo este jueves los 40 grados en muchos de los 19 departamentos interiores del sur de Francia, en alerta máxima, una situación que terminará mañana por efectos de un frente de tormentas que ya ha llegado desde el Atlántico. Noticias desde la Unión Soviética, 7:09 a.m. Yevgeny Prigozhin
fue asesinado por una bomba en su avión, según fuentes estadounidenses. Escuchen, amigos, atención, atención. Según un diario estadounidense, fuentes no identificadas de Estados Unidos dicen que el avión donde viajaba Yevgeny Prigozhin no fue derribado con un misil tierra-aire, sino que pudo tratarse más bien de una bomba que explotó dentro de la nave. Recuerden ustedes la muerte de Yevgeny Prigozhin y la cúpula del grupo Wagner que se rebeló contra el presidente Putin de Rusia. Al estrellarse su avión el miércoles en Rusia fue un asesinato, aseguraron fuentes oficiales estadounidenses a los diarios estadounidenses. 7 de la mañana con 10 minutos. Vamos con la información en el plano deportivo, amigos oyentes. Tenemos ya la programación de la Copa Perú, etapa departamental 2023, primer partido, semifinales. Escuche bien, estadio, vamos a jugar en la casa Nueva Fuerabamba, en el distrito de Chalhuahuacho, fecha 27 de agosto de 2023. Apúntelo ahí en su calendario, 27 de agosto del año 2023, hora 2 de la tarde. Deportivo Municipal Chalhua enfrenta al Andahuaylas FC. Repetimos, municipalidad, en este caso el Club Deportivo Municipal Chalhua, enfrenta al Andahuaylas FC. Mientras tanto, para ese día la programación también indica lo siguiente: Estadio Monumental de Condebamba en Abancay, 3 de la tarde, el Miguel Grau de Deportes se enfrenta al Social El Olivo. Bueno, en este caso nuestros representativos apurimeños son entonces FCD Municipal Chalhuahuacho y el Miguel Grau de Abancay. 7 de la mañana con 11 minutos, más deportivas y todo un orgullo peruano, amigos. Kimberly García es subcampeona mundial de marcha atlética. La deportista peruana se ubicó en el segundo lugar de la prueba de los 35 kilómetros. Exactamente 7 de la mañana con 11 minutos. Más noticias con Paolo Guerrero. LDU de Ecuador venció 2-1 al Sao Paulo por la ida de cuartos de final de la Copa Sudamericana. Paulo Guerrero jugó hasta los 77 minutos en el triunfo ajustado en Ecuador de Liga de Quito frente a Sao Paulo. El depredador generó muchos peligros en la saga brasileña. 7 de la mañana con 12 minutos y bueno, el día de hoy, justamente, en este caso estamos hablando de el director técnico Reynoso. Desde la Videna, 12 del mediodía, Guillermo, pues bueno, se va a anunciar a los convocados para nuestra selección peruana para esta fecha doble que vamos a enfrentar, en este caso a Paraguay y también a Brasil. Los convocados, ¿quiénes serán? Bueno, vamos a ver entonces, amigos, los convocados, ¿quiénes serán? A partir del mediodía, ¿no, Javier? Sí, 12 del mediodía. Entonces. Perfecto, 7 de la mañana con 13 minutos, Cristian Cueva tendría los días contados en el Alianza Lima tras fuerte posición de Adel Al-Fateh. Atención, amigos, a pocos días de que se finalice el préstamo de Cristian Cueva, el grupo Al-Fateh ha tomado una ruda decisión que afectaría el futuro del atacante nacional dentro del Alianza Lima. 7 de la mañana con 13 minutos. Pausa y regresamos, amigos oyentes. Claro que apoya, ¿no?, la minería. Sí, no somos contra tampoco nosotros de acá de la minería, no somos contra, sino que a veces trae progreso, como todo, que no para todos, no de repente, no para todos. Entonces hay trabajo, progreso. Donde hay mina, hay camionetas, hay movilidad. Claro que tenemos el único un poquito que nos da el trabajito de repente para llevar un pan al lugar para la familia, es el vivero forestal que tenemos en la comunidad. La mina, en cualquier país o distrito esté ubicado, de todas maneras va a generar un avance, un progreso, pero no será en absoluto en la totalidad para todos. No habrá esa necesidad, pero va a generar un ingreso, un progreso. Yo no trabajo en la mina, no soy proveedor ni empresario de la mina, pero yo veo esta realidad. Y este progreso no solamente es para Chalhuahuacho, sino para el país entero.
Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. En Huancuire hemos entregado la nueva infraestructura educativa para los 3 niveles educativos. Se ha invertido más de 9.605.000 soles, casi 10 millones, justamente en estas infraestructuras, en estas obras, en estos proyectos productivos, es lo que estamos invirtiendo nuestra regalía contractual, que precisamente sale del proyecto minero Las Bambas. Estos proyectos, valgan verdades, se realizan con financiamiento de la minera Las Bambas, o sea, es decir, de la regalía contractual, ¿no? Esta regalía contractual hemos sufrido un recorte muy importante estos 2 años, 2020-2021. Ojalá podamos seguir conversando, hablando, dialogando y lleguemos a mejores objetivos, porque estos fondos son muy importantes para que podamos lograr el desarrollo en nuestros distritos y en nuestras comunidades, ¿no? Yo, de mi parte, mi agradecimiento a Radio Surfuy por este espacio. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. A través de su medio quisiéramos de repente pedirle que nos apoye, porque no están tomando con mucha responsabilidad este tema de la pandemia. Suplicaríamos a los ciudadanos que han llegado de Arequipa, de Lima, de otras ciudades, son los primeros de repente en hacer desorden. Otros hermanos que han llegado de las ciudades, por favor, abstenerse, estar en la cuarentena en sus casas. Zapanca, comunidad, trabaja aquí en Cabuslap, en la tomación que estado de emergencia de la Zapa, en la Manacanto, gasolinato. Entonces hacemos llamado a la fiscalía, a las policías, ya que intervengan los militares también. Por culpa de esas personas que están transitando, se decretó unos 90 días o más, señor. Pero para ello la prevención va a ser importante y que se respete las ordenanzas correspondientes. Y llamamos pues a la calma, a la tranquilidad frente a esta pandemia del coronavirus. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Aquí en la ciudad del Cusco se ha sentido un leve movimiento sísmico. Soy el amigo de esta de laboratorio. Efectivamente, hoy en horas de la noche recién la población ha sentido, y ahorita vemos en la Plaza de Armas de Tamuanda cantidad Desde Coyerqui, Richard, muy buenas tardes para Radio Surfuy. Sí, exactamente a las 5 de la tarde con 58 minutos aproximadamente. John Cruz, de acá, distrito de Akira, sobre el sismo. Acá en nuestra Cotabambas casi no estamos acostumbrados a este. Efectivamente, se ha ocurrido, también se ha sentido toda la población de Abanqué saliendo hacia la calle, han salido. Huillaricuy. Acompáñennos de lunes a viernes desde las 6 de la mañana por Radio Surfuy, la voz de todos. El día de hoy se está lanzando lo que es la educación a distancia y podamos realizar las actividades que propiamente se van a poder impartir en Radio Surfuy de 9 a 10 de la mañana. Jaime Valerica Mishaikis, noja profesora Francisca, Wawanchis, Wankushka, Chay Yachaykunata Yacharisu, Wasillapi Yacharisu, Kay Radio Uyarisu. Y ya el gobierno quiere mis clases virtuales escata, inmediato que voy a recibir Radio Surfuy, mandas para que más tarde me voy a ir rato que Wawanchuna Uyarisunchis. Comunicamos de que hoy día se está transmitiendo ya las sesiones de clases en Radio Surfuy, que muy amablemente creo que han hecho ya las coordinaciones con la UCEL Cotabambas. He tenido conocimiento de que ustedes también van a apoyar en este cruzado de educación a distancia. Sinceramente, como director de institución educativa, le agradezco mucho a la empresa por este apoyo incondicional. Muchísimas gracias. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. En Huillaricuy, desarrollo de la información.
7 de la mañana ya con 19 minutos. Amigos oyentes de Radio Surfui, muy buenos días, que tengan un bonito día y lógicamente todas las actividades que ustedes hayan programado en el transcurso del día, en el transcurso de este fin de semana también se pueda desarrollar con normalidad. 7 de la mañana con 20 minutos. Guillermo, vamos con el desarrollo de las notas informativas. Así es, de inmediato amigos nos desplazamos hasta esta comunicación telefónica que tenemos. Atención, muy buenos días. Buenos días, Radio Surfui. Un saludo cordial. Buenos días. ¿Desde dónde nos llama y con quién tenemos el gusto de comunicarnos? Le llamo de acá del Centro Poblado de Atacasi con el señor Eliazar Zurihuella Vázquez. ¿Eleazar? Eliazar Zurihuella Vázquez. Perfecto. Vamos, Eleazar. ¿En qué te podemos apoyar? ¿De qué manera te podemos ayudar? Ayer justamente por la tarde, bajando de acá de Atacasi hacia Tambobamba, he hecho caer una billetera donde contenía mis documentos de licencia de conducir, DNI y tarjetas y otros documentos. Por favor, si alguien ha podido encontrar en la ruta, llamarme al número 946 88 2982. Le voy a dar sin gratificación. A ver, repítele, hacer el número, es importante. Despacio, por favor. Ya, 946 88 29 82. Perfecto, yo creo que efectivamente está bien claro y muchísimas gracias. Reitere, por favor. Nuevamente, a ver, reitera nuevamente tu llamado, por favor, y nuevamente el número telefónico, Eleazar, adelante. Mi número telefónico es 946 88 29 82. Bueno, ahí es la billetera, contiene licencia de conducir, tu DNI, ¿qué más? Eleazar, si puedes reiterar nuevamente el comunicado. Sí, ayer justamente por la tarde, bajando de acá de Atacasi hacia Tambobamba, en la ruta, en la bajada, en la quebrada, hice caer mi billetera, donde contenía mis documentos de DNI, licencia de conducir, y tarjetas y otros documentos. Si alguien ha podido encontrar, me puede llamar al número 946 88 29 82. La persona que ha encontrado, le voy a dar su gratificación. Muchas gracias. Muy bien, a ti las gracias, Eleazar, por confiar en Radio Surfui. Un abrazo para ti, muchísimas gracias. Gracias. 7 de la mañana con 22 minutos en el informativo Huillarico, y nuestra línea telefónica, amigos oyentes, es el 974-78-2420. Usted también puede participar. Recordarles, amigos oyentes, que la Municipalidad Distrital de Coyurqui, a través de la Gerencia de Desarrollo Económico, está organizando la primera Feria Regional de Artesanía, Feria Provincial de Vacunos, Cuyes y Papa Nativa. También la 15ª Feria Distrital Agropecuaria, Gastronómica, Artesanal y Agroindustrial Ñahuinlla 2023. Este 27 y 28 de agosto, amigos oyentes. El día 27 de agosto tenemos diversas actividades, así como el 28 de agosto. Pero antes, Guillermo, vamos con la comunicación telefónica. Por supuesto, comunicación telefónica, y nuestro gran amigo Héctor Costilla también está en comunicación con nosotros. Héctor, muy buenos días. Muy buenos días, señor Guillermo, y al señor Javier, a todos los oyentes de las diferentes provincias en hora de información Huilla Ricoy. Gran campaña ecográfica obstétrica. El día mañana, 26 de agosto, se lleva a cabo la realización de ecografía especialista gínico obstetra. Estamos invitando a todos los gestantes y mujeres con retraso menstrual en el establecimiento de salud de Concaca a partir de las 8 de la mañana hasta el mediodía de la tarde. El día mañana está en el centro de salud de Progreso, y pasado mañana el 28 está realizando la campaña también de ecografía en doctora
Oropesa. Ese es por lo menos mi comunicado desde Huanacopampa. Gracias, señor Guillermo. Héctor allin mi chayqa wapu Héctor chayqa sumaq campañakunaqa runasimipi sumaqta matipayki waqyari llapallan mamitanchikkunata rinankupa kay campañaman a ver sumaqchata uqchatawan yapayri wiraqucha Héctor. Ya, ahora señoras, mamitas, todo el mundo, uyayawachankiku, paqaña, que ecografía abancaymanta, apamuchayko, hospital manta, que establecimiento en chispe con caca, perializagonca, ecografía obstétrica, oncohlapa. Y nos paquinguna, que duda que sean será bienvenidos, entonces ya está descartación. Manari que mana medio llanche son ya que gratis todo, entonces ya hay peso ese chico pagarin totalmente hasta mediodía. A muchos me mandan ya sea casa, Pararani, Rawani, yo digo también Cochuacho, Maestro Conchaco también van a venir, entonces serán bienvenidos. Ese sería por lo menos mi comunicado desde la comunidad de Huanacopampa. Ahora estamos haciendo una campaña de vacunación. Campaña de vacunación pe Huanacopampa pe. Ari. A ver, ima vacunación, vacunata churasan kisri. Ahorita estamos poniendo contra COVID, también estamos poniendo vacuna contra la influenza, contra la gripe, contra el resfriado común. Purisankichu, wasinchu purisankichi o estamos hablando de casa por casa. Casa por casa, chaytapas o más tarde sumaqta weraqucha Héctor. Ya, sí, hay que vacunar, hay que protegernos, toda la vacuna cuida nuestra vida, toda la vacuna evita todas las enfermedades, entonces bajo nuestra responsabilidad tenemos que hacer vacunar, cualquier infección podemos descartar, porque esos variantes están entrando con más fuerza en las a nivel nacional. Ya, señor Guillermo, entonces me están llamando en este momento. Muy bien, Héctor. Muchísimas gracias. Vamos a ver de inmediato, entramos en comunicación. Atención, vamos con más llamadas, Javier. Perfecto, Guillermo. Vamos en todo caso con la comunicación telefónica desde el distrito de Coyurqui con el profesor Richard Valencia. Richard, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido al informativo Huillaricuy. Muy buenos días, Javier, buenos días, Guillermo, y a todos los amigos radio oyentes de Radio Surfuy en este programa Huillaricuy. Y desde acá también aprovechar, siempre saludando a nuestras autoridades de la provincia de Cotabambas, a todas las autoridades de cada uno de los distritos. Ya se viene este 30, el aniversario de nuestra capital de la provincia de Cotabambas, Tamoamba. En verdad, también diferentes municipalidades vienen haciendo diferentes actividades referentes a su distrito. Queremos también aprovechar el día de ayer, en efecto, se hizo la puesta de la primera piedra en acción educativa Libertadores Simón Bolívar de Pamputa, donde acudieron muchas autoridades y los padres de familia de esta prestigiosa institución educativa. Estuvo también presente un representante de la UGEL Cotabambas, la empresa minera Las Bambas, entre otras autoridades. Desde acá nuestro saludo al señor director de Pamputa y por supuesto a todos los padres de familia por esta obra de seguridad del cerco perimétrico. Entre otras, también la Municipalidad Distrital de Coyurqui el día de hoy tiene un momento de confraternidad, de alegría con el adulto mayor y por supuesto seguramente muchos de ellos acudirán al complejo sintético de nuestro distrito de Coyurqui para compartir y tener unos momentos gratos de alegría. En verdad también es menester reconocer a todo el adulto mayor, ya que en la capital de la provincia de Cotabambas, Tamoamba, en uno de sus programas ha tenido también pues la gentileza de invitar a los distritos para ver sus saberes ancestrales, donde quedará pues plasmado en cada uno de la juventud de esta nueva generación. Por otra parte, quiero aprovechar los micrófonos de Radio Surfuy para poder suplicar encarecidamente y ubicar al señor Jesús Chauca Gabriel, que nos han llamado desde la ciudad del Cusco. Sí, al señor Jesús Chauca Gabriel, de parte del señor Ronnie Polo Tupayachi, nos dice que ha hecho mandar unos trabajos con el señor Jesús Chauca Gabriel y han perdido la comunicación. Por favor,
ellos nos llaman desde el Cusco, ya que ha hecho unos trabajos en verdad, y por favor se comunique con el 973-251-788, lo más urgente posible o por su defecto con mi persona. Ha llamado a Radio Guaira y la verdad pues no tenemos cobertura por lado de, él es de Cormo. Cormo está entre Azacás y Quello, es de la comunidad de Cormo. Entonces por favor señor Javier, suplicamos de repente ubicar al señor, ya que ha hecho unos trabajos y no puede quedar en vano este trabajo, así nos comunican desde la ciudad del Cusco. Muchas gracias por este espacio brindado y siempre deseándole el mejor éxito a todos nuestros hermanos de la provincia de Cotabambas en este aniversario del 30 de agosto. Asimismo también hacer llegar nuestro saludo a todos los hermanos de Guayllati. Guayllati también está de aniversario, tienen diferentes actividades nutridas, entre ellos en la serenata está pues por primera vez Chapimarca de Apurímac. Muchas gracias Javier, muchas gracias a Guillermo. Mi estimado Richard, ¿cuándo es el día central de Guayllati? El día 30 de agosto. He mandado un audito, acaba de mandarlo a la radio, a ver si nos los pueden pautear. El señor Wilber Quispe, también les voy a dar el número telefónico del señor alcalde de Guayllati para que podían comunicarse ustedes, el señor Guillermo. Claro, lógicamente, usted también tiene que comunicarse, bueno, y estar informándonos, porque usted es también parte de nosotros. Así que muy bien, muchísimas gracias por la información. Gracias, un abrazo para ti, Richard. Muchas gracias a Guillermito, siempre saludándoles, y ya pues vernos también en el aniversario de nuestra capital, de nuestra provincia. Un abrazo. Un abrazo para ti igual, mi estimado. Exactamente, amigos, 7 de la mañana con 31 minutos. 7 de la mañana con 31 minutos. Guillermo. Sí, adelante, Richard. Sí, Radio Guaira está en sintonía total todas las mañanas. Yo te estoy llamando de Ñauinlla y estoy escuchando a través de las páginas del internet de Radio Guaira acá en Ñauinlla. Perfecto, Richard. Eso, en realidad sí, eso lo sabemos perfectamente. Mucha gente nos ha dicho efectivamente a través de Radio Guaira nos escuchan. Y como siempre, el agradecimiento para ti y para toda la familia, mi estimado Richard. Muy bien, estaremos al tanto de cualquier otra información, mi estimado. Muchísimas gracias. 7 de la mañana, 32 minutos. Muchas gracias. Buenos días. Feliz 166 aniversario Distrito de Guayllati. El alcalde, plana de regidores, funcionarios y trabajadores de la Municipalidad Distrital de Guayllati, gestión 2023-2026. Invitan a las autoridades comunales, locales, provinciales, regionales, hijos residentes en otras ciudades y población en general a los festejos por el 166 aniversario de nuestro querido distrito de Guayllati. Del 22 de agosto al 2 de septiembre, ven y disfruta de nuestras actividades programadas. Del 25 al 27 de agosto, gran campeonato de fútbol, varones y mujeres, Copa Municipal. Sábado 26 de agosto, Rally Enduro por las rutas de Guayllati. Lunes 28 de agosto, séptima Feria Agropecuaria, Gastronómica y Artesanal en el campo ferial de Pumahuanca. Martes 29 de agosto, concurso de danzas folclóricas, canto y poesía, Talento Guayatino 2023. Concurso de la belleza guayatina, Sumactica. Gran serenata por el 166 aniversario de Guayllati, con artistas de renombre, Grauinas de Corazón, Grupo La Mágica y por primera vez en Guayllati, la presentación del conjunto Chapimarca. Miércoles 30 de agosto, día central, Misa Te Deum, desfile cívico, escolar e institucional, sesión solemne, brindis de honor, almuerzo de confraternidad y el gran cacharpari amenizado por la banda típica Hermanos Guaranja y el grupo Nevados de Grau.
Jueves 31 de agosto, gran tarde taurina con toreros profesionales, Lucio Paniura, el Vendaval, Eduardo Barrios, el Genio, un toro de casta, un toro de media casta y concurso de toros cuneros amenizado por el conjunto Hermanos López Félix. Viernes 1 de septiembre, gran carrera de caballos en el hipódromo de Sauricaya. Sábado 2 de septiembre, gran pelea de gallos a navaja. Juntos por el desarrollo de Guayllati. Wilber Quispe Barrios, alcalde, gestión 2023-2026. ¡Feliz aniversario! 166, distrito de Guayllati. Siete de la mañana ya con 35 minutos, 7 de la mañana con 35 minutos en el informativo Guillaricoy. Amigos oyentes, continuamos con el desarrollo de más notas informativas. 7 de la mañana con 35 minutos, amigos oyentes, continuamos con el desarrollo de más notas informativas y agradecemos al profesor Richard Valencia por compartirnos este spot desde Guayllati. Justamente ellos también están de aniversario. Por otra parte, amigos oyentes, dentro de la programación de las actividades de la primera feria regional artesanal, estamos hablando en Ñahuilla, hay diversas actividades, amigos oyentes, entre ellos el domingo 27 de agosto, concurso provincial y regional. También concurso de artesanía, juzgamiento de vacunos hembra Bron Suisse. También metodología tapón, así lo han determinado. Juzgamiento de cuyas tipo 1, metodología tapón. Juzgamiento ovinos criollos, metodología tapón. Concurso de papa nativa. Para el día lunes 28 de agosto, a nivel distrital se tiene previsto concurso de derivados lácteos, concurso de oyuco mashua oca, concurso de cereales, también leguminosas, también concurso de hortalizas, concurso de tubérculos procesados, también cereales, granos procesados, platos típicos, habilidades en el hilado, también habilidades de tejidos de chumpi, presentación artística, grupos locales y regionales. Lugar, Comunidad Campesina de Ñahuilla. La convocatoria está hecha en todo caso para esta primera feria regional, feria provincial de vacunos, cuyas y papa nativa, 15ª feria distrital agropecuaria gastronómica artesanal, también agroindustrial Ñahuilla 2023, 27 y 28 de agosto. 7 de la mañana con 37 minutos en el informativo Guillaricoy. Amigos oyentes, mientras tanto también tenemos la programación de actividades por el 63 aniversario de nuestra provincia de Cotabambas. Para el día de hoy, 25 de agosto, a las 9 de la mañana está previsto Campeonato de Gallos a Navaja, un encuentro de destreza y pasión. Participan aficionados y criadores de gallo a nivel regional. Esto va a ser en Tambobamba. Lo organiza o lo dirige la Gerencia de Transporte y Circulación Vial. 10 de la mañana, amigos, el gran matrimonio civil. Atención, 10 de la mañana, el gran matrimonio civil. Unión de amor y compromiso en una celebración inolvidable. Por supuesto, la municipalidad ha preparado ha ambientado para este objetivo, para que las parejas que, tienen que formalizar puedan aprovechar esta ceremonia. Entonces va a ser con la participación de todas las parejas en situación de convivencia. Ya están inscritos y tenemos entendido que son muchos. Esto va a ser en Tambobamba. Atención, dirige esta ceremonia la Oficina de Registro Civil. Atención, entonces es a partir de las 10 de la mañana. Chaypin yachtamasegona de que imaconara semana cancacho yachtamasegona monamona y la costumbre para la usanza de nuestro pueblo, sobre todo se van a presentar las parejas y luego entonces a las 10 de la mañana nos estamos viendo con este matrimonio masivo civil. 7 de la mañana con 38 minutos. Mientras tanto, para hoy, viernes 25 de agosto, también se tiene programado a las 11 de la mañana Festival de Danza Libre. Participan delegaciones a nivel distrital, provincial, regional e interregional, artistas Cumbia Brava y también guitarras del Perú. Lugar en el Estadio Monumental de Rairoca de Tambobamba, organizado, dirigido por Recursos
humanos. También tenemos inauguración, creación de local común, en este caso comunal multiuso en la comunidad de Azacasi del distrito de Tambobamba, provincia de Cotabambas, departamento Apurímac. Participan población en general de la comunidad de Azacasi, dirigido por la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural. Manama con Anquicho Pajarín, sábado 26, domingo 27, tan Guayajecuna Panegona. Atención, sábado tan Guayajecuna, domingo tan, desde las 9 de la mañana arrancan estas competencias hípicas. Atención, con participación de los aficionados y criadores de caballos de carrera. En las categorías, atención, tenemos en las categorías chiros locales, amigos, correrán 350 metros, también en mejora genética alto andinos, ¿ya? También ellos van a correr 400 metros. Tenemos la categoría B, atención, 500B, 500 metros, 600 metros, 800 metros. Esto es en la pista hípica de Azacasi, en Chabuca Granda, ¿no? Y organiza pues la Gerencia de Desarrollo Económico Local. 7 de la mañana con 40 minutos. De esa forma, amigos oyentes, se viene desarrollando las diferentes actividades en el marco de lo que viene a ser, pues bueno, este 63 aniversario de restitución política. Aquiles Abarca nos hablaba de una fecha, hay fechas, ¿no?, que por ahí dicen no era ese año, era un año atrás, era un año antes. El día domingo, amigos oyentes, en Domingos Culturales, esté muy atento a la programación de la radio porque vamos a hablar justamente de la historia, con un poco de, digamos, personas que conocen justamente nuestra historia, nuestras costumbres, Guillermo. Bueno, en este caso, pues así es, efectivamente, el domingo, en Domingos Culturales, que será emitida desde nuestra cabina de Radio Surfui, allá en Tambobamba, Chaimantapone, Guayajecona, Panaicona, Guaracamón, Jacay, programach, desde las 9 de la mañana. Atención, desde las 9 de la mañana, Domingos Culturales, desde la cabina de Radio Surfui, allá en Tambobamba, amigos. Y hasta Masecona, 7 de la mañana con 41 minutos. Vamos con más información y dentro de las actividades programadas por el 63 aniversario de la provincia de Cotabambas, se tiene previsto serenata por el 63 aniversario. ¿Qué artistas, Guillermo, van a estar presentes? Interesante, yo ya lo dijo, algún adelanto, hubo un avance, ¿no? Pero sí, pues, no todos. Ya hay, bueno, dentro del programa se menciona ya los artistas, entre ellos están los hermanos Velarde, Huacajarunas, también Alfredo Paucara, es hermano de Chinito Delande, Alfredo Paucara, o es Chinito Delande, Guillermo. Bueno, no estoy al tanto pues de eso, es pero Chinito también, Delande. Sí, pero también viene ¿quién Chinito es más? Delande, ¿no? Sí, sí. Entonces también viene, oye, Nobleza del Cusco y la muñequita Mili. ¿Ah? También, ¿quiénes más van a estar? Oye, desde Ocobamba viene, desde Chincheros viene el señor don Porfirio Aybar. ¿A qué hora hacer eso, no? Porfirio Aybar, ¿a qué hora estará presentándose? Y el grupo Marella. Grupo Marella se deja seguramente 5, 6, 7 de la mañana, ya será, ya se amanecerán, pues, porque cuántos artistas de lujo tenemos para estos 63 años de aniversario de restitución política de la provincia de Cotabambas. Así que, amigos, Amajon Hanquech, Alfredito Paucara, Chinito Delande, ¿no? Ajá, eso te Enrique. El hijo predilecto de Espinar. Wow, Chejikunato, señor Jaco, que toque, tuta. Y Yarinacama, Guayajecona, Panaicona. 7 de la mañana con 43 minutos. Un abrazo a mis hermanos, Guayajecona, Panaicona, Guachojeja, Antíones Jape, con Ampuncha, Topaico, son Guayajecona, Panaicona. Ya está flechando para allá ya nuestro amigo Roger Cisneros, pareja Jepiocos, para que ya está más segura, apayamushan que hay unidad odontológica en Esjata, es un sillón, así como los dentistas que usan ese sillón para hacer tratamientos odontológicos. Entonces, como siempre, mi estimado Javier, ya la empresa está aportando a los centros de salud, puestos de salud, equipos importantes para la atención de la población, en este caso, que requiere recibir atención en los puestos de salud. Y así que contribuirá ahora a las Bambas
con una unidad odontológica. Será en el término de media mañana aproximadamente, con la ceremonia se estará entregando esto. Un abrazo para todos y sobre todo para la presidenta de la comunidad de Chorrera, señora Patricia Sueldo. Jampas Patricia Sueldo, jato napaico y cachun mamacita linda, y nallatag le apayan junta directiva. Un abrazo para don Luis Sueldo, Luis Sueldo, y para todos nuestros hermanos, la familia Huanca. Bueno, para allá palleques, para con puncha tu parece un chaipeña allá hasta más segura. 7 de la mañana con 44 minutos en el informativo Guillarico, y vamos con el desarrollo de más notas informativas. En el plano regional entierran a los fallecidos del incendio de Iguaillo. Mariela Salinas fue sepultada en Soraya, Percy Valdarrago en Andahuaylas y Juan Arbieto en el anexo de San Antonio. Bueno, vamos a ampliar la nota informativa, amigos oyentes. En medio de profundas muestras de dolor y tristeza de familiares y amigos de los pobladores Juan Romero Aiquipa y Daniel Colja, fallecidos en el incendio forestal de Iguaillo, fueron sepultados ayer jueves por la tarde, amigos. El cortejo fúnebre partió de la plaza principal con dirección al cementerio de la localidad, donde fueron despedidos con cantos acompañados con arpa y violín. Así es, y en los alrededores del pequeño camposanto se apreciaba la huella plomiza que dejó el fuego tras su mortal paso por ese lado del pueblo. Mientras que los restos mortales de Juan Arbieto y Merlinda Salinas fueron llevados a sus pueblos natales del anexo de San Antonio y Soraya respectivamente. Percy Pérez, cuyo cadáver fue uno de los últimos en ser recuperados por los rescatistas, descansará para la eternidad en la provincia de Andahuaylas. Estos eran trabajadores municipales que también fueron para poder sofocar el fuego. Lamentablemente fueron prácticamente rodeados por el fuego y bueno, perecieron pues lamentablemente, amigos. Nuestro sentir pésame y nuestras condolencias a todos los familiares, a la familia, atención, de Iguaillo, desde aquí, desde Radio Surfui, nuestras sentidas condolencias, amigos. 7 de la mañana, 46 minutos. 7 de la mañana con 46 minutos. Justamente a través del WhatsApp, Guillermo, me hacen el comentario en relación a lo que hace poco estábamos hablando de los artistas, ¿no? Alfredo Paucara es Chinito del Ande, me decían, y bueno, ahí había una duda, ¿no? En realidad Alfredo Paucara es hermano de Chinito del Ande, ¿no es cierto? Y Alfredo Paucara tiene un estilo muy similar a Chinito del Ande, amigos oyentes. Guayquillanchu. Guayquendas cachan, checa. Chicachanda ver guaraco Guillermo taquichate y chapiz charique uyari orozón. ¿Quieres o no quieras? Mía tendrás que ser. Aunque tus padres no quieran, mía tendrás que ser. ¿Quieres o no quieras? Mía tendrás que ser. Amor, aunque tus padres no quieran, siempre mía, mía serás. Somos dos corazones, uno para el otro. Nada ni nadie podrán separarnos. Seremos felices hasta el fin del mundo. Cariño mío. 7 de la mañana ya con 48 minutos. Alfredo Paucara Cruz va a estar presente, amigos oyentes, en la serenata por el aniversario de nuestra provincia de Cotabamba. 7 de la mañana con 48 minutos. Guillermo, continuamos con el desarrollo de más notas informativas. Continuamos con más informaciones, amigos. Atención, a esta hora de la mañana, Huayjicuna Panaicuna, Cachami, Arilla, Tamasí. Atención, Huayjicuna Panaicuna. Bueno, en este caso, amigos, atención, tenemos que informar sobre las últimas informaciones. El equipo técnico de la Unidad Territorial Apurímac del Programa Nacional de Alimentación Jali Huarma
atención del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, se ha desplazado a diversas instituciones educativas públicas de la ciudad de Abancay con el fin de verificar el correcto almacenamiento de los productos, la adecuada implementación de la cocina y la manipulación de los alimentos durante la preparación, el servido y el consumo de los alimentos de cada escuela. Perfecto, vamos a ampliar la nota informativa, mis amigos oyentes, pero antes vamos a recibir comunicación telefónica. Aló, muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Muy buenos días, mi estimado, le habla el alcalde de acá del Centro Poblado de Ñahuilla. ¿Su nombre, por favor? Ubaldo Ucharo Sánchez. Don Ubaldo, ¿qué tal? Muy buenos días, adelante, lo escuchamos. Por favor, mi estimado, una vez más quiero suplicarle a todos nuestros paisanos acá de la provincia de Cochabamba, asimismo a la provincia de Grau de Santo Tomás y de Antabama, los que escuchan esta emisora, invitarles pues para el día de mañana, desde el día de mañana empieza lo que es la actividad por su aniversario de nuestro centro poblado de Ñahuilla. Mañana es la gran feria regional, artesanal, agropecuaria y asimismo muchas actividades, ¿no? Entonces para eso queremos hacer la invitación extensiva a todos mis paisanos que están escuchando esta prestigiosa emisora de lo que es Radio Surfui, ¿no? Entonces desde mañana empieza lo que es toda la actividad y la invitación la he pasado por su WhatsApp a la emisora Radio Surfui. Por favor, quiero suplicarle a usted para que nos pueda difundir. Ahí está toda la programación, lo que se va a realizarse. Perfecto, don Ubaldo, hace instantes hemos dado la lectura a toda la programación del aniversario. De hecho, en los siguientes programas vamos a seguir reiterando la programación. Don Ubaldo, en todo caso ya todo está listo para el desarrollo de las actividades por el aniversario de Ñahuilla. Reiterar, por favor, Runasimicha Periki, Guajariki, Iriki, Lachtamasinchescona, Paiguna, Pesriki, visitar Mananchespaja. La palan que radio Guayarabasito Guayarisanco la palan que entero la tapi maicunamancha y pasen chaipi chaikunata mincarikuita no como nani que como alcalde que centro poblado Ñahuilla manta la palan guayapanaikuna que aniversario una Ñahuilla la tapi apacuchen paqarin punchaimanta qalaris en chaipa no como mincarikuita munane y me ingan actividades con no lo que es la feria agropecuaria gastronómica, no, y chaipas más que todo, y también carrera de caballos, tinalatas cajan, pacarimanta caja, entonces, chaikuna pajo, mi encaricuito monani, que vaya a parar chinate, entero, pues, animchan, chaite, que Ñahuilla la estamos visitando machunco, la palanco, ¿no? Entonces, chaipajo, no, mi encaricuito monani, la palan, que la oyarimuchanco, chaita, ahí la vaya a parar, entonces, chaipajo, mi encaricuito monani, vaya a Guillermo. Cosa pone Guayacay, Topaconanch, Camaña, Ricky, Chaipeña, Ricky, Tincorizum. Imagina con campos visitaman que aquí. Cosa pone, no capes chipicas a Ricky, Serenata, Nesjata, Ricky, Guacrichenanchis, para audición radial Nesjata. Así es, ajá, aquí, imagina que aquí se pagando mi caricam que caimanta pache, a la visita de con Ampunchepes, caja, limpieza general, está pasando de la empresa Medio Ambiente, está viniendo, entonces, conjuntamente con él, vamos a realizar. Qué bueno, felicitaciones. Ya, muchas gracias. Caballo, papá. Ya, tengo una cama. Bueno, suma, Jalyachtamasikuna, 7 de la mañana, 52 minutos. Llaqtamasicuna llapallanchin luqsirimunanchis kay campaña limpiezama wayqaykuna panaykuna llaqtanchisqa sumaq uyachampas allin limpio llaqtamasicuna luqsirimunaq riki kay punchakuna sumaqta aniversariunta chaskiyunapaq wayqaykuna panaykuna. Un abrazo para todos mis hermanos de Ñahuilla, para su alcalde del centro poblado, como también para su presidente de la comunidad. Recuerden ustedes, la comunidad de Ñahuilla hace 61 años fue creado y el centro poblado de Ñahuilla ya está hace 31 años, así que tiene presidente de comunidad y también alcalde de su centro poblado menor. 7 de la mañana con 52 minutos. Más incendios forestales y Mananchisme Llaqtamasicuna. Nuevo incendio forestal se registra en el distrito de Colcabamba. De expandirse las llamas por acción de los vientos, estarían afectados los poblados de Ancollanca, también Checaxa y también Huaquipa. Huayquipa podrían ser afectados. El siniestro ambiental se registra horas después de que se ha extinguido el incendio forestal en Iguayo.
Ari Seinan Kashan, de acuerdo a lo manifestado por las autoridades locales, el fuego se ha iniciado al promediar a las 5 de la tarde del día miércoles en el sector de Pampacocha del mencionado distrito y continúa activo en horas de la noche de ayer jueves. Desde la plaza del poblado de Chacapampa, pobladores observaban las grandes lenguas de fuego que se levantan en la parte alta de los cerros, alumbrando la oscuridad, amigos, de la noche. El incendio está arrasando una gran extensión de pajonales altoandinos. Hasta el momento no se reportan daños personales ni afectación de viviendas. Sinankashan llaqtamasukuna llakikunapaq wayqikuna panaykuna chayrayku waqiraykuyku llaqtamasikuna amaya sayna kaychischu llaqtamasuna wakin llaqtakunapiqa sumaqta wayqikuna panaykuna qhawarinanchis. Lamentablemente el incendio que está ocurriendo allá en Aymara el incendio está arrasando una gran extensión de pajonales altoandinos. Vamos a ver, sin embargo, de seguir avanzando el fuego en la misma dirección, podría afectar los poblados de Ajollanca, Chejaxa y Huayquipa, ubicados en el distrito de Huayllu. El viento existente en la zona es una de las principales causas que provoca la rápida expansión de las llamas, arrasando en contados minutos con todo lo que se encuentra a su paso. 7 de la mañana con 55 minutos, amigos oyentes, tenemos más información y tal como les hemos comentado el día de ayer, pues bueno, ya los feligreses de la iglesia Santiago Apóstol de Chalhuahuacho están haciendo todo un trabajo, amigos oyentes, una faena comunal prácticamente con la intención de renovar el techo de la iglesia Santiago Apóstol del distrito de Chalhuahuacho. Lógicamente se necesita hacer toda una renovación y para ello también un aporte económico, ¿no?, de los feligreses. Vamos a conversar desde el distrito de Chalhuahuacho con el párroco, en este caso el padre José Manuel Vizcarra. Padre, ¿cómo está usted? Muy buenos días, bienvenido al informativo Huillaricuy. Muy buenos días, hermanos. Sí, desde aquí de Chalhuahuacho les saludamos y estamos en más de un día de faena, estamos desatando el techo porque un poquito más, si pasa el tiempo, se nos viene encima. Entonces ya tenemos, gracias a Dios, el desate del techo está siendo realizado por los mismos moradores aquí voluntariamente, ¿no? Voluntariamente. Hay un presupuesto para jornales, pero como que no hay personal para trabajar, pero estamos viendo ello, organizándonos bonito. Hay empresas que nos están apoyando también para el desate. Hoy debemos acabar ya con bajar todo tanto las tejas como el barro y las cañas, ¿no? Estamos apoyándonos también en algunas empresas como Hanna nos está apoyando con el jornal y Casa Bella con la movilidad para llevar el desmonte que corresponde, ¿no? Hoy tenemos la colecta pública aquí en Chalhuahuacho para cumplir una meta. Necesitamos algo de 60,000 soles para organizarnos y probablemente más tardar el lunes que esté el material acá. Tenemos que acelerar paso porque nuestro sueño es que celebremos Santa Rosita en la iglesia, es decir, para el 30 de agosto. Muchos dicen, padre, es imposible. Para Dios no hay nada imposible y esperemos que podamos organizarnos para este tiempo. Imploro a todas las empresas de aquí de Chalhuahuacho y a los de alrededores que quieran colaborar. Bienvenido con la colaboración. Hoy tenemos en la colecta pública en la plaza, al frontis de la parroquia, mientras en la iglesia vamos a seguir continuando, desmontando y organizándonos como se merece. Padre José Manuel, bienvenido en realidad pues a los que puedan ir a hacer su pequeño óvulo para que nuestra parroquia o nuestra iglesia pueda tener todas las seguridades del caso, y es necesario que el mantenimiento se haga cada cierto tiempo, y en esta oportunidad, qué bien, antes de que las lluvias lleguen hay que arreglar el techo. Y muy buena iniciativa, padre. Supongo que los chalhuahuachinos sí efectivamente siempre colaboran y que puedan acercarse hoy día. Seguramente también estarán anotando el aporte, así sea 5 soles, 10 soles, porque todo suma, ¿verdad? Claro, ayer se acercaron muchos niños que tuvieron, porque estamos en novena de Santa Rosa Lima, la institución educativa privada Virgen del Carmen, con los niñitos ya han hecho su aportación. Ahí tenemos nuestra alcancía Protecho. Entonces ya empezaron a colaborar desde los más pequeños y yo pienso que la bendición empieza desde ahí, desde los más pequeñitos, dando ejemplo, y también la comunidad aquí de
Carmen Alto, el presidente Froilán con su junta, nos han donado ya unos 6.000 soles y tenemos por ahí 2.000 soles más que nos ha donado una asociación. Ya vamos llegando a los 8, a poco vamos, ya hoy acabamos con todo eso, Dios mediante, porque todo hay que ponerlo en las manos de Dios, ¿no? Importante, y creo que hay que saludar precisamente a quienes están acercándose, como en este caso como asociaciones o como juntas directivas o como empresas. Y bueno, en este caso, ¿cuáles van a ser las características? ¿Cómo va a ser la renovación del techo en este caso, padre Juan Manuel? Lo que estamos tratando es, hablando con los maestros, me dice, padre, hay que ponerle aducín, creo que es un material que cuando hace calorcito, es fresco abajo y cuando hace frío también es calientito. Entonces lo que queremos es también el bienestar de nuestra gente, porque a veces hace mucho frío en la iglesia, aparte de que tenía muy oscuro. Vamos a tratar de poner tragaluces también, y de paso que arreglamos el sistema eléctrico, el sistema de sonido, y como también a decirle a la municipalidad de Chalhuahuacho. También hay una oficina que ahí se han metido en la gestión anterior, ya tenemos que ir saliendo, desalojando también esa oficina para que podamos también tener nuestros ambientes, porque la capilla, aquí la capillita de Chalhuahuacho, no tiene servicios higiénicos, no tiene absolutamente ambientes para la catequesis, y de paso queremos utilizar los espacios a los exteriores, ¿no? Como secretaría, salón para los niños de catequesis, los servicios higiénicos que necesita también la iglesia, ¿no? Sí, así es, padre. Esperemos que tenga el éxito que sí va a tener. Estamos completamente seguros de que el pueblo chalhuahuachino, las familias sobre todo, bueno, ahora que ya tienen un poco más poder adquisitivo, van a tener que aportar como siempre, y seguramente los mayordomos también que están para las próximas fiestas patronales, padre, se estarán acercando para hacer su aporte. Sí, de hecho que el mayordomo de Santiago Apóstol, que ya pasó, está apoyando con la movilidad también, con un camión para las diferentes desmontes, ¿no? Y yo supongo que también se van a manifestar los diferentes mayordomos tanto de las, por ejemplo, del mes de enero, del Divino Niño, ya está el mayordomo también colaborando con el trabajo, con la mano de obra. Él es el que ha estado 2 días también con nosotros ahí echándole la mano. Y nada más, pues a decir a las autoridades que se puedan acercar. Por ejemplo, le dije al alcalde, de tu bolsillo, no de la municipalidad, ¿sí? Entonces es importante eso, que cada uno como hijos de Dios aportemos nuestro granito de arena. Estamos tal vez desde la municipalidad nos apoyan con personal, con equipos, con todo eso. Es muy grande, porque somos vecinos. Al costadito está la MUNI y al otro lado está la policía. Entonces les digo, hermanos, téngannos paciencia por el ruido, por el polvo, por todo ello, pero ya vamos a terminar. Vamos a terminar muy pronto para poder organizar. Todo con fe, padre. Desde acá le mandamos muchas vibras, como siempre. Tenemos un gran sacerdote y bueno, pues mucha suerte, padre Juan Manuel. Muchísimas gracias y un abrazo para usted. No, gracias a ustedes por la entrevista, y sí, siempre con la bendición de Dios todo se puede, y de la mano de la Virgen María llegamos a Jesús de Eucaristía. Muchas gracias por la entrevista, hermanos. Buenos días, padre. Muchas gracias. 8 de la mañana con 2 minutos, amigos oyentes. En breve estamos ya ingresando con las portadas de los diarios de circulación regional y nacional. Bueno, esta bonita actividad que están desarrollando en el distrito de Chalhuahuacho, amigos oyentes, es importante, ¿no?, que participemos. Unidos en fe, renovemos el techo de nuestra iglesia Santiago Apóstol de Chalhuahuacho. Hay un presupuesto, ¿no? La meta es alcanzar los 60,000 soles para darle una buena infraestructura. Muy bien, vamos en todo caso a la capital de la provincia de Cotabambas, Tambobamba. Estamos ya a través de la línea telefónica con el profesor Peley Mamani. Él es regidor de la provincia de Cotabambas en representación del distrito de Chalhuahuacho. Señor regidor, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Bienvenido al informativo Huillaricuy. Buenos días a toda la audiencia, en especial a usted por este acceso. Muchas gracias de antemano, siempre invitándonos y para estar cerca a la población, informando de todo lo que las actividades concernientes que lleva día a día la Municipalidad Provincial, en este caso, cuanto a las actividades que se están desarrollándose en pro aniversario de la restitución
de nuestra provincia de Cotabambas. Definitivamente. Guillermo. Profesor Peley, entiendo que cada regidor está a cargo de, digamos, responsable de ciertas actividades que se está organizando en el marco de este aniversario. Usted también tiene responsabilidades y entendemos también que en el transcurso de estos días se viene desarrollando diversas actividades en el marco del 63 aniversario de nuestra provincia de Cotabambas. Así es, señor Guillermo, hoy día tenemos unas bonitas actividades en lo que se va a llevar, digamos, el matrimonio masivo tenemos, y tenemos buena cantidad de concurrentes que han solicitado su permiso para celebrar su matrimonio. Luego tenemos también el Festival de la Danza Libre, es como un festival, ¿no? Digamos, abierto para todas las delegaciones, instituciones, clubes folclóricas, pueden venir de otros vestidos, de otras regiones, internacional en otras palabras, ¿no? Eso se va a llevar en el estadio de Orocotampa. Y luego también tenemos la pelea de gallos, ¿no? Hoy día. Entonces, esas dos actividades grandes y muy bonitas, por cierto, que está ya atrayendo, tenemos 64 galpones. Entonces, como usted indica, todos los regidores tenemos unas responsabilidades en las subcomisiones que conforman estas actividades. Pero en sí, en todas las actividades yo siempre estoy apalancando, coordinando, como parte general de la área, ¿no? Muchas gracias. Señor Guillermo. Profesor, a ver, entonces seguramente algunos no conocen, pero sería bueno que usted pueda refrescarles desde Chalhuahuacho, desde Progreso, cómo pueden llegar a esta pista hípica Chabuca Granda. Muy bien, sí, mañana va a ser esta bonita actividad. Estamos invitando a todo el Macro Sur para que participen. Bueno, tenemos buenos incentivos en lo que se refiere 350 metros chiros como es local a nivel provincial, y luego tenemos 400 metros sin mejora genética, altoandinos, es interregional, categoría B, y aún un poquito más mejorado ya 500 metros, también interregional, hasta la categoría de 800 metros planas, ¿no? Entonces, invitamos desde ya, seguramente hay ya aficionados que ya están enrumbándose y todavía algunos todavía falta, entonces a la población también acompañarnos para que ustedes también sean testigos de las actividades diferentes que están programadas. Desde luego, a los que ya están junto con nosotros a la expectativa y acompañándonos, agradecer bastante, suficientemente a toda la población generosa que nos están acompañando en todas las actividades. Señor Guillermo, de repente hay algo más para ampliar. Profesor Peley, le preguntaba cómo pueden llegar, están preguntando, desde el lado de Progreso, cómo pueden llegar algunos espectadores que quieran llegar a esta pista hípica Chabuca Granda. Lo más fácil y lo más sencillo tendría que venir por el sector de Ñahuilla, ¿no? Ñahuilla, Huancuiri, o por Casacancha más directo, ¿no? Casacancha, Saricaya, nomás ya más directo. En todo caso, igual, ¿no? Es para los de sector Calahuacho también, por Pumamarca, Cayo, por ahí van a empalmar. Hay una trochita, pero siempre está en buena conservación. Le hemos dado también una limpiada, entonces más cerca por ahí, ¿no? En vez de estar dando vuelta por Mayo 5 por abajo, ¿no? Excelente, muy bien, profesor. Así que bueno, profesor, muchísimas gracias por la participación y estar refrescando sobre estas actividades que se realizan por estos 63 años de restitución política de nuestra provincia. Un abrazo para usted, profesor Mamani. A usted por la oportunidad que siempre nos ha brindado para estar cerca de la población. Muchísimas gracias, y radio oyente, hasta más tarde y hasta otro momento. Muchísimas gracias, muy buenos días con todos. Muy buenos días, profesor. 8 de la mañana con 8 minutos en el informativo Guillarico. Y amigos oyentes, en breve ya estamos ingresando con las portadas de los diarios de circulación regional y nacional. En Guillaricuy
Primeras planas de los principales diarios de circulación regional y nacional. Ocho de la mañana con 8 minutos. Vamos a revisar las portadas de los diarios de circulación regional y nacional. Liz, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Javier. Buenos días, Guillermo. Buenos días a todos nuestros amigos en esta mañana. Ya viernes, viernes 25 de agosto. Prácticamente nos separan 5 días más, ¿no? Y terminamos el mes de agosto. Bueno, agosto nos ha traído mucha tristeza en nuestra provincia, en nuestra región básicamente, y la provincia de Aymaraes, ¿no? Con todos los saldos que hemos tenido y todas las noticias que hemos estado dando durante la semana prácticamente. Ojalá la semana que viene pues no estemos dando estas noticias lamentables. Vamos con la información, con la lectura de los principales diarios de circulación regional y empezamos con el diario El Pregón, el diario de Apurímac. Continúa la modernización del parque informático, esto de la Corte de Apurímac. Entregan, dice, modernos equipos. Y bueno, ahí está la fotografía, efectivamente. Por otro lado, también el diario El Pregón nos trae para esta mañana, donde dice, por trabajo en conjunto, gobernador Percy Godoy articula acciones con congresista Taipe. Y justo lo que les decía, ¿no? Esta fotografía que trae la entrega de estos modernos equipos, el presidente de la Corte Superior de Justicia, Magíster Erwin Artur Tairo, en coordinación con la unidad ejecutora, han realizado esta entrega de 36 computadoras, 4 laptops, un equipo completo de videoconferencia, asimismo 110 sillas ergonómicas, que se ha hecho la entrega de estos equipos. Por otro lado, entre llanto y dolor, dieron cristiana sepultura a los 5 fallecidos del incendio en Iguayo. Vamos con otro diario, el diario El Chasqui, que también tenemos ya entre manos en su portada principal. En sesión extraordinaria participaron representantes de las instituciones en Abancay. Autoridades unen esfuerzos por la seguridad ciudadana. Abancay también trae información. Municipalidad festejará a los adultos mayores en su día. Desde Andahuaylas, el incendio forestal afectan cobertura natural en Huacoto, justamente lo que dábamos la información hace unos instantes, y Huaylalache. Desde Abancay, Policía de Turismo realiza charlas de sensibilización a escolares. Más diarios, ahora sí nos vamos a la región de Cusco. ¿Qué dice el diario El Sol? Escolar se traga grapa por bullying que sufría en el colegio. Imagínate esta situación, lo que ocurre. Madre de familia ha denunciado que su hija es víctima de bullying desde hace un año en el colegio Luis Vallejo Santoni, y eso ha provocado que se tragara este objeto que pone ahora mismo en riesgo de su salud, y pues están pidiendo una atención en su caso de forma urgente. Por otro lado, en Machu Picchu, otro incendio. Machu Picchu mismo no está en riesgo, se dice la información, de acuerdo a la información, la yacta, pero en Cayo 1 realizan justamente sobrevuelos en helicóptero sobre área incendiada, incendiada porque hay gran afectación. Estos incendios en Colpani, específicamente Cayo 1, duran ya más de 3 días. Por otro lado, también el diario El Sol nos trae para esta mañana en sus titulares: accidentada visita de ministra de Desarrollo Agrario y Riego en Compone. Nelly Paredes ha llegado a ANTA y pues ha presentado o hizo una presentación. Por otro lado, durante 6 años, Sebastián Martínez Cárdenas, de 53 años, abusó de su víctima. Ahora han sentenciado a cadena perpetua a este varón
que ha abusado de menor de edad. Todos los días esta información también se da penosa. 8 de la mañana con 13 minutos y el diario El Cusco. Hasta ahora no incluye expediente técnico y surge oposición de dirigentes de comunidades de Andahuaylillas. Proyecto Vilcanota 2 se encuentra en riesgo. Alcalde del Cusco, Luis Pantoja, lamenta que surjan, dice, posiciones contrarias a obras que necesitan el Cusco para superar este déficit de agua potable. Obra es vital para la ciudad imperial que actualmente soporta escasez de líquido vital, mientras tanto pues justamente no se viene haciendo ningún tipo de trabajo o que esté listo ya para este tema. Y efectivamente el agua está viniendo solo por horitas, ¿verdad? En muchos distritos de Cusco. Iniciaron diálogo para reubicación del cuartel de Huancayo. Autoridades del Cusco han iniciado este proceso que pues ojalá, dice, no sea muy extenso para que predio sea transferido al gobierno regional de Cusco para futuros proyectos, pero deberá, dice, presentar pues alternativas sustentadas para justamente reubicar la instalación militar, ¿verdad? ¿No? Es grande esta ubicación donde está ahora mismo pues el cuartel de Huancayo, entonces ¿dónde reubicará? Recién nos enteraremos. Sentencia a 22 años de cárcel a excongresista Urtecho por mochasueldo. Ley considera captura de canes mostrencos para ser esterilizados. También dice la parte superior, diario El Cusco, publicaron, dice, relación de docentes que lograron subir en escala magisterial. Algún otro diario más que tenemos en circulación regional es el de Arequipa, El Correo. Estrés hídrico obliga a plan de austeridad de este recurso, control de uso de agua. La llegada del Niño obliga justamente a las entidades competentes a restringir el consumo, priorizando así el uso poblacional, pero con cierta afectación al sector agrario, definitivamente. Por ahí va a ser el corte en todo caso. Vamos con más informaciones, nos vamos a los diarios de circulación nacional. 8 de la mañana con 15 minutos. Gestión. Salario real en Perú retornaría a niveles prepandemias en 2027. En el 2023, dice, los ingresos de los trabajadores formales se situarían más o menos entre 2.630 soles al mes y estarían al 10% por debajo del año 2019. Los empleos vinculados a las exportaciones han caído 3.3% en primera mitad de este año 2023. Sostiene así esta consultora Macrocons. Por otro lado, también gestión, dice, fondos mutuos podrían ser el gran boom del año 2024, porque la rentabilidad, dice, muestra cierta recuperación en lo que va del presente año. Por otro lado, también, que nos dice gestión, entre sus titulares, las 10 empresas premiadas en EMA 2023, hay una relación que se muestra también. Vamos con otro diario, el diario El Correo, ya en su circulación nacional. Poder Judicial dice a Michelle Urtecho, le da 22 años de prisión y a 28 años a su esposa Claudia González. Tiemblan los mochasueldos. Ahora los mochasueldos. Precursor, dice, de dinámica delictiva que vienen usando actuales legisladores, es condenado tras un largo proceso de 10 años de proceso, pero su pena se hará efectiva una vez que sea ratificada en segunda instancia. Bueno, en realidad todavía ahí tiene toda una esperanza seguramente. Otro diario que también tenemos ya entre manos es el diario Expreso. La historia no contada del robo más grande a los peruanos. O así opinó a favor de la corrupta constructora Odebrecht en la Contraloría.
Poli Olivera, el operador, así ponen justamente la fotografía de Olivera. No solo cerraron los diques legales o políticos en favor de constructora corrupta, sino que también obligaron al ente de control a no fiscalizar. PPK, ministros y equipos de proinversión en la conjura para el entreguismo. Esto dice Interoceánica del Sur, Fernando Olivera y Alejandro Toledo se unieron, compadritos los dos. 8 de la mañana ya con 18 minutos, vamos con otro diario más. ¿Qué nos dice? La Razón, por ejemplo. A ver, cortarán cabezas, dice en Junta Caviar. Los acusan de violar separación de poderes para blindar a exfiscal Lagarta Zoraida Ábalos. Impulsan acciones cuasi delictivas, dice la denuncia de la congresista Patricia Chirinos. Señalan que perdieron legitimidad por intromisión y presiones para salvar a su madrina Ábalos, nos dice La Razón. Ahora, otro diario que también tenemos ya entre manos es La República. En su portada, que nos dice: Ministerio Público tiene evidencias de ejecuciones extrajudiciales. Se complica situación legal de Boluarte por muertes en protestas. El presidente de Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Manuel Gómez de la Torre, reconoció que informaba justamente a la jefe del Estado de estos acontecimientos. Justificar el accionar de la policía, alegando que eran terroristas y otorgando bonos, abona pues una participación de Boluarte en este delito. Ay, se le viene quizá la noche. Esperan que se ejecuten 4 proyectos mineros, esto en Arequipa. El congresista Flores Ancachi dice que hay legisladores intocables, como en todo lugar seguramente. Vamos, Perú 21, ¿qué dice? La Corte Suprema castigó con 22 años de cárcel a congresista que le quitaba pues parte de sus sueldos a sus trabajadores. Ya saben lo que les espera justamente a los mochasueldos últimos que también salieron a la luz, ¿verdad? Primer mochasueldo sentenciado, dice así, Perú 21. Vamos con otro diario también que tenemos ya entre manos, es El Comercio. Condena a Urtecho por recortar sueldos, fija un precedente en el Congreso. Expertos señalan que la decisión judicial por concusión y enriquecimiento ilícito sirve de antecedente para congresistas actuales acusados del mismo delito. Y bueno, van a tener que pagar lo mismo, ¿no? Tendrían que medir con la misma vara, como se dice. Admiten pedir 700 millones de reparación en caso de Joaquín Ramírez. Mientras tanto, Trump se entrega en una cárcel de Georgia y queda pues libre bajo fianza. Entendemos que ha estado ni 20 minutos y tiene que pagar más de $200,000, ¿no? Una bicoca seguramente para él. Listo, dice así estos principales diarios para hoy viernes 25 de agosto. Muchas gracias, compañeros. Adelante. Perfecto, muchísimas gracias, Liz. Muy buenos días. 8 de la mañana con 21 minutos. 8 de la mañana con 21 minutos, amigos oyentes del informativo Huillaricuy. Comentarles que funcionarios del gobierno regional de Apurímac, amigos oyentes, se encuentran en el distrito de Cotabambas. Hay acciones que están desarrollando también en el marco del Día del Adulto Mayor y otras acciones importantes en beneficio del distrito de Cotabambas. También enmarcado en lo que viene a ser ya la celebración de nuestro aniversario, el 63 aniversario de Restitución Política. 8 de la mañana con 22 minutos. Claudio Vilca a través de la línea telefónica. Exactamente, Guillermo, Claudio se encuentra en Cotabambas. En Cotabambas, juntamente a una delegación del gobierno regional. Bueno, que Claudio mismo nos pueda decir. Claudio, tenga usted muy buenos días. Bueno, muy buenos días a nuestros hermanos del informativo Huillaricuy. Bueno, ya nuevamente también en casa acá nosotros. Bueno, el día de hoy ya en condición, pues como ustedes saben, de autoridad de la Gerencia de Desarrollo Social y bueno, como subgerente de Inclusión Social, con una actividad
importante que el día de hoy se va a desarrollar con el soporte técnico que viene de la instancia de articulación regional para poder estar presente en la instancia de articulación local que lo preside pues la municipalidad distrital en cada uno de nuestros distritos de la región Apurímac y en específico el día de hoy en el distrito de Cotabambas. Bueno, la verdad sí, ya con la participación de diferentes instituciones que el día de hoy van a estar presentes con nosotros, viendo siempre en el tema de la primera infancia. El tema, hace pocos días, el día 20, se desarrolló, ¿no?, la actividad de aniversario del Día del Niño y creemos que dentro del marco de las políticas públicas, tanto nacional, local como regional, es parte nuestra obligación pues articular y dar el soporte técnico para que se siga implementando, fortaleciendo a nivel de la región Apurímac, y por ello el día de hoy, ya con la participación de las diferentes instituciones, salud, educación, vivienda, entre otras instituciones, la Policía Nacional del Perú, igualmente, seguramente, de acuerdo a la ordenanza municipal, los integrantes, el día de hoy vamos a estar pues reunidos a partir de las 9 de la mañana, aquí en el distrito de Cotabambas, con satisfacción de poder iniciar esta segunda etapa en el marco también del convenio que se firmó hace unos días atrás en la capital de la República con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, en el cual tenemos como objetivo una meta de llegar a 22 municipalidades al mes de diciembre, lo cual pues estaría significando, digamos, lograr el objetivo dentro de este marco del convenio que tenemos firmado con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Excelente, muchísimas gracias, Claudio. La información, como siempre, inmediatamente llega a través de Radio Surfui. Saludos a todos los funcionarios y los que se encuentren en estos momentos en el distrito de Cotabambas. Un abrazo para ti, Claudio. Sí, también de repente aprovechar, el día de hoy es el Día del Adulto Mayor y creo que no debemos olvidar esta fecha tan importante que cada 26 de agosto se celebra el Día del Adulto Mayor, en el cual se brinda pues el homenaje a la consideración y reconocimiento a las personas de avanzada edad, en el cual no nos vamos a salvar nadie, y creo que a partir de los 60 años es considerado adulto mayor. En esto también felicitar a todos los municipios de la región Apurímac que han ido desarrollando actividades desde el día de ayer, el día de hoy, y no olvidarnos de ellos, de nuestros hermanos que están ya en esta etapa de riesgo, de vulnerabilidad, y nosotros como gobierno regional y desde la Gerencia de Inclusión Social, también siempre con nuestra mirada. Seguramente el día de hoy hablaremos también un poco sobre este tema, que es de suma importancia, aunque como así la primera infancia también es importante, pero creo que nuestro adulto mayor con mucho más razón también se tiene que tomar las consideraciones. Y al mismo tiempo, el día de hoy, aprovechar para saludar a mis hermanos del centro poblado de Colca, que el día de hoy están cumpliendo 46 años de reconocimiento como comunidad, y a todas las autoridades, a la alcaldesa, al presidente de la comunidad, a las principales autoridades del centro poblado de Colca, va nuestro reconocimiento y nuestro saludo a nombre de Percy Godoy Medina, del gobierno regional de Apurímac, y por supuesto en específico de su paisano, de su vecino, conciudadano, Claudio Vilca, quien como subgerente de inclusión social les hace llegar el saludo mediante este medio de comunicación Radio Surfui, la cadena que está enlazada también Radio Poder Chasqui, y agradecerles y felicitarles. Esperemos que más adelante, una vez culminada la actividad, podamos estar también en las diversas actividades. Sabemos que el día de hoy hay feria, hay otras actividades, hay concursos, y bueno, desde aquí nuestro saludo, nuestra felicitación a todos nuestros hermanos del centro poblado de Colca. Aquí su hijo que les dice, bueno, feliz día, y gracias a Radio Surfui y al informativo Willaricui por siempre cederme y otorgarme este espacio para poder dirigirme a la población. Gracias a ustedes, Guillermo, gracias a Javier y a todos quienes están en el informativo Willaricui, y bueno, nosotros también escuchando atentamente junto a nuestros hermanos del gobierno regional. Un abrazo para ti, como siempre, Claudio, y el abrazo correspondiente para cada uno de los funcionarios del gobierno regional que están de visita aquí. Muchísimas gracias.
Claudio Vilca, a la hora exactamente 8 de la mañana 29 minutos, 8 de la mañana 29 minutos. En Huillaricuy, Surfu y Deportes. Así es, en Huillaricuy, Surfu y Deportes, amigos, Guayaquichaykuna, Panachaykuna, que horas tareas Llaqtamasecuna y con la presencia de la Catedral del Deporte, William Guamán Acurio. William, tenga usted muy buenos días. Y mañana, Guillermo, ¿cómo están, amigos oyentes de Radio Surfu? Y por supuesto el esperadísimo bloque deportivo. ¿Cómo están? Nosotros prestos, listos para llevar adelante la información deportiva. Así es, amigos oyentes, se viene la información con lo que significa ya la programación de la Copa Perú en la etapa departamental del año 2023. Estos son los primeros partidos que se van a desarrollar en la etapa semifinal. Recordemos que tenemos participación de la provincia de Cotabambas, específicamente del distrito de Chalhuahuacho. El partido ya se programó para este 27 de agosto, hablamos del domingo, a las 2 de la tarde, el Club Deportivo Municipal de Chalhuahuacho va a enfrentar al Andahuaylas Fútbol Club. Partidazo que se viene en el estadio de Nueva Fuerabamba en Chalhuahuacho. Hay un nuevo escenario, mi estimado Guillermo, en Nueva Fuerabamba. Tiene tribunas, lo que exige también ya para esta etapa departamental de la Copa Perú. El tema de la seguridad, porque tiene que estar, digamos, la cancha con cerco perimétrico, ¿no? Enmallado. La municipalidad. Así es. Efectivamente. Un buen trabajo. En realidad, el gras también ahora es sintético, ¿no? Allá en Fuerabamba, y ahí se va a jugar este partido con Andahuaylas. Bonito escenario, Vamos a estar ahí. Usted dirá. Claro, tenemos que ir, precisamente ver este gran partido que se va a jugar. Lo veo dudoso, don Guillermo, porque tenemos que ir a alentar al Club Deportivo Municipal de Chalhuahuacho, ¿no? Que tiene un buen comando técnico, ¿ah? Lo cierto es que amigos oyentes, hubo un reclamo del Club Argama con respecto al partido que jugó precisamente el Club Deportivo Municipal. La Comisión de Justicia de la Liga Departamental de Fútbol de Apurímac ha desestimado y declaró infundado este reclamo presentado por el Club Deportivo Fútbol Club Argama en contra del Club Deportivo Municipal de Chalhuahuacho por el partido que se ha jugado el pasado domingo 20 de agosto, el mismo que perdió por el marcador de 1-0. Ya los reclamos, ¿no? Porque decían que había una mala inscripción, estaban sacándole 3 pies al gato, pero finalmente esta Comisión de Justicia de la Liga Departamental de Fútbol de Apurímac desestimó esta solicitud del Club Deportivo Fútbol Club Argama. Entonces, viento en popa para que este partido se desarrolle precisamente en el estadio de Nueva Fuerabamba este domingo 27 a las 2 de la tarde. Ñangu, Yajaña, Cachanquichi, Guayqueguna, Panecuna, hinchas fanáticos del Club Deportivo Municipal. Hay que alentar a nuestro representante de la provincia de Cotabambas en un partido difícil seguramente ante el Andahuaylas Fútbol Club. Otro partido que también se va a desarrollar en las semifinales de la etapa departamental, hablamos en el Estadio Monumental de Condebamba, Abancay, cerca de su casa, don Guillermo. Seguramente lo va a ver usted de ahí de la casa. Creo que tiene platea o... No alcanza, solamente es primer piso nomás, no alcanzo a ver. Tendré que subir al cerro. Desde el cerro también, la tribuna también desde el cerro. Me comentaron que usted tiene una plataforma ahí para poder apreciar los partidos en el estadio de Condebamba. Ahí tenemos nuestra tribuna natural desde el cerro, desde los eucaliptos también se puede ver. Su propiedad alcanza hasta ahí a los eucaliptos. Muy bien, Guillermo, allá en Abancaycito. Entonces, en el Estadio Monumental de Condebamba se va a jugar este partido también el domingo 27 a las 3 de la tarde entre el Miguel Grau de Deportes y el Social Deportivo El Olivo. ¿Usted es hincha del Olivo, Guillermo? De todo equipo abanquino, por supuesto, naturalmente. Bueno, el Olivo está jugando con el Club Deportivo, o el Miguel Grau también es de Abancay, pues, ¿no? También. De Deportes. Mi colegio. Claro, su ex. Siempre se acuerda del ex, ¿no? Del ex colegio, digo. Así es, siempre no hay que olvidarse, hay que tener buena memoria, mi estimado. Aunque dicen que los caballeros no tienen buena memoria, pero bueno. Partidos de vuelta, atención, las semifinales en el estadio de los Chancas de Andahuaylas. Esto se va a jugar ya el 30 de agosto. Andahuaylas va a recibir al Club Deportivo Municipal y bueno, igual en el estadio Monumental de Condebamba se juega el partido entre el Deportivo Olivo y Miguel Grau Deportes. Hay que apoyar entonces al representante cotabambino. Hablamos del Club Deportivo Municipal que está
ya por supuesto preparándose de la mejor forma para afrontar este encuentro que se va a desarrollar en el estadio de Fuerabamba, el partido de ida. Tenemos que sacar la mayor ventaja posible para poder seguramente seguir en la siguiente etapa también de la Copa Perú, la etapa final, ¿por qué no? Y tener un representante apurimeño que sea de Cotabambas, porque escenario tenemos, hay escenario deportivo, tenemos por ejemplo el estadio acá en la provincia de Cotabambas, el Rey Roja, ¿no? El Rey Roja recientemente es gran natural, ¿eh? Sí, efectivamente, sí, muy bueno, y así que se ve desde el cielo, se ve, colorido se ve este estadio. Muy bonito este escenario deportivo, y también ofrece también las garantías del caso y las condiciones para poder albergar fútbol, en este caso de la primera división. Me dicen ya tiempo, me dan 5 minutos y realmente ya tengo que irme. Solo la última información deportiva se viene con lo que va a significar hoy la conferencia de prensa de Juan Máximo Reynoso. A las 12 del mediodía va a lanzar los convocados a la selección peruana para los partidos. Este 7 de septiembre juega ante Paraguay y el 12 ante Brasil, allá en el Estadio Nacional. Partidazos que se viene para la selección peruana y que hoy sabremos si va a estar Cristian Cuevas, si va a estar Paolo Guerrero, la Pulga Ruiz Díaz, incluso Ormeño. Todas las especulaciones seguramente se dejarán de lado en la conferencia de prensa que va a ofrecer hoy a las 12 en punto del mediodía, al estilo de Ricardo Gareca, el cabezón Juan Máximo Reynoso. Ya me voy, amigo, no te preocupes, Guillermito, ya estamos saliendo. Hasta otra oportunidad, el lunes volvemos con toda la información deportiva, amigos, que tengan buen fin de semana. 8 de la mañana con 35 minutos. Amigos, hasta aquí nomás. Muchísimas gracias, amigos. Hoy día viernes, mañana sábado, domingo hay grandes actividades y nos despedimos. Así es, Guillermo. Muchísimas gracias, amigos oyentes. Lunes Camaña. Radio Surfui, la voz de todos, presentó Huillaricui. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Huillaricui. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Huillaricui.